Bueno, muy bien, familia. Vamos a estar atentos el día de hoy. Vamos a tratar un tema que es muy importante en la vida de cualquier ser humano. Es un tema que puede o que transforma, realmente transforma, puede transformar no solo relaciones, matrimonios, sino transforma vidas. Y es el mensaje más importante pues, del Evangelio porque trata del perdón. Vamos a iniciar con un versículo, voy a ponerlos en su pantalla, en la pantalla. Ah, no, perdón, no es ahí. Perdón, no, es que quería compartirlo. O sea, acá. Ahí estás viendo, sí. Entonces, el tema es ¿por qué debemos perdonar? Este es nuestro tema principal de hoy. Dice en Hebreos 9:22, perdón, dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Bueno, Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por podernos reunir a escuchar eso, tu bendita palabra, y te pedimos que tú nos hables, Dios, tú nos guíes y que este tema tan importante, Señor, tan trascendental en la vida de cada uno de nosotros, Señor, lo podamos aplicar, Señor, de acuerdo a ese perdón que tú nos das, Señor. Gracias, Señor. Háblanos, transfórmanos y que hoy, Señor, podamos experimentar esa libertad que da el verdadero perdón. Te damos gracias y te alabamos y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes. Amén y amén. Bueno, entonces aquí dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Quiero ir un poquito a explicar este versículo desde el Antiguo Testamento, porque nosotros antes de Cristo estábamos bajo otro pacto, el antiguo pacto. En el antiguo pacto existía un tabernáculo. El tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo, y luego había una cortina que dividía el lugar santísimo. En el lugar santo, pues celebraban el culto, las demás cosas, pero a ese lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, solo podía entrar el sacerdote, y él entraba una vez al año, no más. Y tenía que entrar ritualmente purificado. Entonces, lo que le hacían al sacerdote era que le ponían unas especies de campanas y le ataban una cuerda, una soga, para que entrara. Porque quien entrara allá sin estar correctamente purificado, si el sacerdote no estaba correctamente purificado, moría irremediablemente. Entonces las campanitas era para indicar que estaba caminando, que estaba vivo, que estaba bien. Y si moría, entonces simplemente jalaban la cuerda y lo sacaban. Y el siguiente, porque moría irremediablemente. Entonces las cosas eran serias, porque Dios no tiene trato con el pecado. Pero ahora nosotros ya pertenecemos a un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la sangre de esos animales sacrificados, lo único que hacían era cubrir el pecado. Es decir, como cuando a mí una camisa o una prenda se me mancha, y entonces lo que hacemos es la tinturamos, le ponemos un parche encima, y lo que hacemos es taparlo, pero la mancha sigue ahí. Eso es lo que hacían esa sangre de esos animales sacrificados, simplemente cubrir, pero no quitaban. Ya en el nuevo pacto, entonces, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, se ofrece de una vez y por todas para quitar ese pecado. Pero era necesario el derramamiento de sangre para el perdón de pecados.
y Él se ofrece de una vez y para siempre para perdonar ese pecado. Y entonces ya no simplemente es cubrir el pecado, es que a través de la sangre del Cordero, Él nos limpia completamente. La sangre del Cordero es el verdadero quitamanchas. Y aquí encontramos en este versículo, dice, este que sigue, Hebreos 9, 11, 13, dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanos, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Wow. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, que su sangre preciosa, por amor, muere en la cruz para limpiarnos del pecado y perdonar nuestro pecado. Pero claro, como les expliqué y les dije, el tema principal de hoy es el tema del perdón. Estamos haciendo una introducción y entender de la importancia que no hay perdón sin derramamiento de sangre. ¿Qué es el perdón? Encontré algunas definiciones en el diccionario, que el perdón es librar a una persona de un castigo o una obligación, que es dejar de sentir resentimiento en contra de alguien. Es decir, es borrar una deuda, saldar una deuda. Ya no tengo que pagar. Eso es el perdón. El perdón es, encontré esta definición de Neil Anderson, dice, el perdón es poner en libertad a un cautivo, o sea, a un preso o a un secuestrado, digamos, en términos actuales. Y luego darnos cuenta de que ese cautivo o ese preso éramos nosotros mismos. Lo repito, el perdón es poner en libertad a un cautivo, a un preso, a un secuestrado, y luego darse cuenta de que ese cautivo, ese secuestrado, ese preso, era uno mismo. Ahora quiero hacerles una pregunta, y piénsenla por unos segundos. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Poco o mucho? Y aquí hay una parábola que cita el Señor Jesucristo, aquí en Lucas, y él dice, dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? ¿Cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Dos hombres debían mucho dinero. Uno debía muchísimo y el otro debía poquito. Y este señor a quien les debían les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos ama más? Es la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta entonces es, ¿cuánto nos ha perdonado Dios? ¿Poco o mucho? Ahora otra pregunta. Piensa en lo peor que alguien te haya hecho. Piensa por un momento. En lo peor que alguien te haya hecho. Entonces, ¿por qué debemos perdonar? Vamos a ver cuatro cosas básicamente por las cuales debemos perdonar. Primero, porque Dios lo manda. Segundo, porque fuimos perdonados. Tercero, porque tenemos la necesidad de misericordia. Es decir, todos necesitaremos perdón en el futuro. Y cuarto, para evitar una vida de tortura y dolor. Entonces vamos con el primer punto, porque Dios lo manda. Dios no, es una orden. Dios lo ordena. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Esto es
cuando Jesús nos enseña a orar, el Padre Nuestro. Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Wow. Entonces aquí lo que dice es que cuando estamos en oración, nosotros decimos, Padre, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, ¿cierto? Como nosotros también perdonamos. Y entonces el Señor lo que nos dice es que si no perdonamos, ¿cierto? Porque si perdonan a otros sus ofensas, también se les perdonará. Pero si no perdonan, tampoco nuestro Padre les perdonará nuestras ofensas. Es decir, que mi relación con Dios está conectada con la relación con otras personas. Debemos aprender a tratar a los demás de la misma manera que Dios nos trata. ¿Cómo voy yo en oración y le digo, Padre, perdóname mis ofensas? Y cuando voy a decir, así como yo también, y si no he perdonado, ¿cómo voy a mirar a los ojos a mi Padre? No lo puedo mirar. Voy a perder esa intimidad con Dios cuando no perdono. Porque Él nos dice, así como yo te perdono, también debes perdonar a los demás. Y es que el asunto real del perdón no se trata en últimas de a quién le concedo el perdón, sino el perdón se trata entre una relación entre nosotros y Dios. El segundo punto es porque fuimos perdonados. Nosotros fuimos perdonados, ¿cierto? Y muchísimo. Ya lo vimos. Fuimos perdonados muchísimo. Vamos, hay una parábola en Mateo 18, 21, 35 y quizás es de los versículos más importantes que hablan acerca del perdón. Y dice, Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Esto no quiere decir que tengo que llevar una calculadora y empezar a ir sumando, ¿no? 1, 2, 3, 65, 76, 77. Y a la 78, entonces ahí sí voy y le doy una paliza a la persona que me ofendió. No se trata de eso, se trata de que debo estar siempre perdonando. ¿Cuándo debo perdonar? Siempre. Y la parábola continúa hablando y es muy importante esta parábola, quiero permitirme leerla. Dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió su compañero. Se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido.
Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces aquí el segundo punto es, ¿por qué perdonar? Porque nosotros fuimos perdonados. Y nosotros no podíamos pagar esa deuda. Esa deuda que teníamos, nadie la puede pagar. Por eso dice esa parábola que el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, que le debía miles y miles de monedas de oro. Muchas cifras. Muy alto el precio. Y eso es lo que debíamos nosotros. Porque en Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Una deuda impagable. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Y que sin la intervención de Cristo, nosotros somos como trapos de injusticia, trapos de inmundicia, trapos sucios. Eso dice Isaías 6:46. La deuda era impagable, pero nosotros fuimos perdonados. Entonces, por eso debemos perdonar, porque así como el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos perdonar. El siguiente punto es, ¿por qué tenemos que perdonar o por qué perdonar? Porque necesitamos misericordia. Todos necesitamos y necesitaremos ser perdonados. Es decir, la misericordia es compasión. Y aquí está en este siervo, a quien se le había perdonado toda esa deuda inmensa que él no podía pagar, el Señor se la perdonó. Sin embargo, él no tuvo misericordia con otro que le debía unas simples monedas. Y todos nosotros necesitaremos misericordia. Ahora, alguien puede decir, pero es que le debía. Eso es justo, tendría que pagar. Sí, es verdad. Porque Dios es justo. Dios descargó su justicia en Cristo, porque alguien tenía que pagar. Y entonces quien pagó fue Cristo. Yo debería morir. Y en la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte. Pero Dios extiende su misericordia y pone a su Hijo. Y nos dice, Él ya pagó. Él pagó la deuda que tú tenías. Ahora Él es libre. Eso es misericordia. Pero Dios no se queda solo con su misericordia. Él también nos extiende su gracia. Porque no solo nos permite no pagar el precio, sino que fuera de eso nos da su amor, nos da su salvación, nos hace sus hijos. No sé si Pablo me está escuchando. Pablito, ¿se nos fue o se perdió? No, acá estoy. Ah, bueno. ¿Tú te acuerdas la diferencia entre justicia, misericordia y gracia? Pues más o menos. La justicia es que recibimos lo que merecemos, ¿cierto? Sí. La misericordia es que Es no recibimos lo que merezco. lo que merecemos. Y la gracia es que recibimos lo que no merecemos. Parece un trabalenguas, pero es eso. Por la justicia nosotros tendríamos que morir, ¿cierto? Por su gracia no recibimos esa muerte porque Cristo paga.
Perdón, por la misericordia, pero por la gracia recibimos más de lo que no merecíamos. Recibimos la vida eterna, somos sus hijos, recibimos todas las bendiciones y nos podemos sentar a la mesa del rey. ¿Por qué más perdonar? Para evitar una vida de tortura y dolor. Y siguiendo con la enseñanza, con la parábola, este siervo decide no perdonar. Entonces van y le cuentan a su señor. Y él le dice, entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también no debía haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. A menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Dice que lo entregó para que lo torturaran, y realmente eso es lo que sucede cuando no perdonamos. Cuando no perdonamos, experimentamos tormento mental. Es decir, perdonamos para acabar con el dolor. Uno puede decir, pero es que eso no es justo. No lo es, pero no hay alternativa. Todos vivimos con las consecuencias del pecado de otras personas. De hecho, todos vivimos con las consecuencias del pecado de Adán. La única opción verdadera que tenemos es o hacerlo en el cautiverio de la amargura o en la libertad del perdón. No perdonar es como tratar de tomarse uno el veneno y esperar que la otra persona se muera. Y es que si no perdonamos, le damos ventaja a Satanás para que se aproveche de nosotros. Eso lo encontramos en 2 Corintios 10 al 11. Dice Pablo, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes, en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Cuando no perdonamos, Satanás toma ventaja de eso, nos acusa, nos engaña y vivimos en un tormento diario. La única solución es el perdón. Hay que perdonar, porque eso nos libera, porque Dios lo ordena, porque nosotros fuimos perdonados, porque sí o sí en el futuro necesitaremos misericordia y necesitaremos perdón. Y para evitar una vida de tormento y una vida de dolor. Quiero compartirles un testimonio muy rápidamente, con esto termino, de una pareja cristiana que asistía regularmente a la iglesia y de pronto surge algo que nadie quisiera, aparece el dolor. Ellos están en una consejería y él le confiesa que había estado involucrado en relaciones homosexuales antes de casarse y que hasta hace poco aún continuaba con esas relaciones. Entonces, esta señora, voy a leer un poquito lo que ella dice. Dice, como podrán imaginarse, durante las próximas semanas viví en una tormenta emocional. A veces me sentía muy contento de que hubiese sido liberado de este secreto que había enterrado por tantos años. Pero luego, unos momentos después, me sentía sobrecogida por una sensación de traición, dolor e ira. Lo único que se mantenía constante era una confianza inexplicable de que Dios tenía el control, y me agarré de la promesa de que Él nunca me abandonaría. La Biblia cobró vida para mí por primera vez en años y encontré seguridad y paz en su palabra. Me percaté
de que mi soledad podía ser reemplazada con el fuerte amor del Señor, un amor en el que siempre podía confiar. Pude perdonar cuando me di cuenta de quién era yo separada de Cristo. Dios me reveló muchas cosas sobre mi propia vida que eran tan pecaminosas a los ojos de Dios como lo que mi esposo había hecho. Me di cuenta de que Dios toma todo pecado muy en serio y que juzgar un pecado como mayor que otro era como si yo pretendiera ser Dios. No hay parcialidad en Dios y Él odiaba mi pecado tanto como odiaba el de mi esposo. Yo soy una pecadora salvada por gracia, nada más. Si verdaderamente aceptaba quién era Cristo, entonces tendría la capacidad de perdonar. Estaría equivocada si le llevo a creer que todo ha sido maravilloso. Ocasionalmente, todavía lucho contra la desconfianza, la falta de perdón, la ira y la sensación de traición. A veces he preferido que nunca me hubiese dicho nada. Sin embargo, no cambiaría el dolor por la libertad que mi esposo obtuvo cuando confesó y la victoria que vivió sobre su adicción sexual. No cambiaría mi dolor por las veces que he podido compartir nuestras experiencias con otros para ayudar en sus relaciones. Y nunca cambiaría el dolor sufrido por la oportunidad que me ha sido dada de poder caminar en la ruta del perdón. Ahí está el poder de perdonar. El poder es el que libera. Tenemos que perdonar. Si queremos tener vidas libres y vidas productivas, debemos perdonar. Porque el mejor ejemplo de perdón es Cristo. Nosotros debíamos morir. Él derramó toda su sangre en la cruz. Obviamente, el perdón no se trata de tolerar el pecado. Si hay una mujer, por ejemplo, que está siendo golpeada por su esposo, ella está en la obligación de perdonarlo. ¿Por qué? Porque ella fue perdonada, porque necesitará perdón, porque Dios lo manda, porque no debe llevar una vida dolorosa, pero no debe permitir que siga sufriendo dolor, debe denunciarlo o debe dejarlo. Dios no nos obliga a que aceptemos continuar en ese pecado. Tampoco debemos tomar ventaja del dolor. O sea, si realmente perdonamos de corazón, no debemos tomar venganza nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice que no tomemos venganza nosotros mismos, sino que dejemos que el Señor tome venganza. Él se encargará de eso. De eso se trata, decir, Señor, esto no va a quedar así. Esto está en tus manos y tú harás justicia, porque tú eres un Dios justo, un Dios santo, y porque tú me amas. Pero no se trata de que si la esposa le hizo algo al esposo y entonces después de 1 año, 2 años, 3 años, todavía esté exponiendo eso o sacando eso a relucir, porque eso significa que no ha perdonado, si está usando eso para hacer daño, para devolver el dolor. Cuando uno decide perdonar, decide entregarle eso a Dios. Porque alguien dijo por ahí que en cada queja hay una refinada dosis de venganza. Y la única solución es perdonar, aceptar el perdón de Dios, entregar esas cargas a Dios. Revisa tu corazón, revisemos nuestro corazón. Si hay algo todavía ahí que nos atormenta. Porque es que ese perdón se convierte en una raíz amarga, en una raíz de amargura, que no nos da libertad, que no nos deja tener vidas productivas, que no nos deja dar fruto. Toma la decisión. El perdón es una decisión, es una crisis de la voluntad, es decidir vivir con las consecuencias del pecado de otra persona, pero es la única forma de estar libres. Guiados por el Espíritu Santo, si hay algo que aún hay una raíz allá, dice Juan, que el hacha está a la raíz. Hay que sacar esa raíz
para poder ser perdonados, para poder ser libres. Una buena técnica es pedir al Espíritu Santo que nos muestre. Escribimos: yo perdono a por tal cosa. Y después llevo eso a la cruz y lo entrego. Y ahí soy libre. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos esta palabra. Gracias porque podemos perdonar, Señor. Gracias porque tú nos perdonaste primero y la deuda fue muy, muy grande. Nosotros deberíamos morir, pero tú pagaste por nosotros. Tú pagaste el precio y fue un precio muy alto. Fue tu sangre preciosa derramada. Tu bendita sangre que realmente perdona, no cubre, sino limpia, restaura, sana. Oh, bendito Dios, y tú nos invitas y nos mandas que perdonemos. Que perdonemos, así como tú perdonaste, también perdonemos a los demás. Y si hemos sido duros también con nosotros mismos, entreguemos ese dolor allí en la cruz. Porque también reconocemos que somos de barro, no somos dioses. Somos creación tuya y tú nos conoces. Entregamos todo dolor, Padre, a ti y descansamos. Tomamos la decisión de perdonar, porque tú tienes lo mejor para nosotros. Y hoy recibimos tu perdón y entregamos el perdón a aquellos que nos han ofendido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, familia, muchas gracias. No, para ti. Gracias, papi. No, hijita, ¿qué más, mi negrita? ¿Cómo te fue en esa bicicleteada ayer? Uy, dice que 100 Bien. kilómetros. No, Sí. muy brava. Y hoy fuimos a caminar 20 kilómetros. No. No. ¿Y cuántos se echaron caminando 20 kilómetros? ¿Como 4 horas? 2. Pero no estaban caminando.